RTP. Coronel Roberto Santamaría León, director de la Academia de Estudios Estratégicos de la Policía Nacional. Adelante, coronel, sea usted bienvenido. Coronel, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, ¿cuál es la función, antes de entrar en la entrevista y el tema, cuál es la función de la Academia de Altos Estudios? ¿Se parece a la Academia de los Altos Estudios Militares? Sáqueme de la ignorancia, querido coronel. ¿Me escuchó? Bueno, la Academia de Estudios Estratégicos es el proceso donde se forma y se perfecciona a todos los oficiales, a los técnicos directivos, desde el grado de subteniente, y hacemos los cursos de ascenso hasta el grado de general. Ok. El tema de los narcóticos sintéticos. ¿Qué está sucediendo en esa materia, coronel? Adelante. Bueno, vamos viendo que es un proceso de transformación sobre la economía criminal que están en territorios. Vemos de que la droga, la cocaína, que es la que normalmente se consumía aquí por la cercanía que tendríamos con Colombia, Perú, está transformándose. Eso se debe también al alto nivel de reclutamiento de las estructuras delictivas hacia los jóvenes principalmente. La droga sintética es una droga barata que es, mientras la cocaína, por ejemplo, necesita tener un proceso de cultivo, de, de procesamiento, distribución y venta en narco o en microtráfico. Es un proceso que requiere su tiempo de cultivo, hacer coca es caro, pero hacer una droga sintética es barato. Es inmediatamente una persona lo que puede hacer es en una sola vivienda, como la teníamos en Durán, en Prosperina. Entrábamos a las viviendas y ahí habían laboratorios de droga donde con una mezcla de ciertos componentes químicos que lo mezclaban con cocaína, ya obtenían mejores resultados y podían expandir mejor su economía criminal. Esto es algo que ha pasado en el hemisferio occidental, eso quiere decir en nuestro continente. Frecuentemente nosotros antes los Estados Unidos era el principal consumidor de cocaína, y cuando aparece el fentanilo como una droga barata que se puede procesar en cualquier laboratorio, inclusive dentro de una ciudad, vemos de que va tomando campo este narcótico químico, y es 50% más adictivo que inclusive la heroína. Entonces imagínense cómo es de que esa droga, el fentanilo, que es una droga química, ha logrado desplazar a la cocaína, y ahora el principal consumidor está en Europa. Aquí en el Ecuador, por la cercanía que tenemos con Colombia, realmente era más barato la cocaína, porque vemos una línea de frontera pasando el río Mataje, que están todas las plantaciones de coca a vista y paciencia de las autoridades, y esto tiene una historia, ¿no? El, Recordemos de que en el año 2012 el Plan Colombia tenía el plan de fumigación con glifosato en la frontera, y el Ecuador en ese momento le puso una demanda internacional a Colombia por los daños que decían que estaba ocasionando esas fumigaciones, y dentro del acuerdo amistoso indicaron el país Colombia dijo que no iba a intervenir sobre 10 kilómetros de la línea de frontera. Eso conllevó a que no haya una presencia del Estado, y nosotros tengamos, mientras del lado ecuatoriano tenemos palma africana, del otro lado del río en la frontera teníamos coca a vista y paciencia, por este compromiso que asumieron en ese momento el, Colombia. Entonces, pasar la droga hacia Ecuador resultaba ser muy económico, entonces la droga sintética no era llamativa, pero vamos viendo cómo va transformándose ya el componente del crimen organizado, cómo se diversifica y cómo pueden ellos obtener mejores resultados económicos con poca inversión. Y está aquí el auge de las drogas sintéticas, con un fin de capturar más a los muchachos,
porque recordemos de que con las últimas capturas que ha realizado el Estado ecuatoriano de las grandes ¿Qué? cabezas del narcotráfico, como aquí en Ecuador, estas, no sé si me escucha. Sí, sí, coronel. Continúe. ¿Me escucha usted a mí? Coronel. Ok, Por- sí, 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 le escucho. Ok. Ok, entonces, como le decía, en este momento teníamos el efecto Hidra, que era que de una cabeza que se capturaba salían varias. Entonces, al fraccionarse estas organizaciones delictivas, lo que ellos necesitan es tener su propio ejército. Y esto ha conllevado a que comience a diversificarse la economía criminal y la droga sintética comienza a constituirse un factor de pago barato para que los muchachos se adhieran a estas organizaciones. Entonces, los riesgos son muy altos. Tal vez aquí en Ecuador todavía no está en el boom Ay, como en otros países, especialmente Chile, aquí en Sudamérica ellos ya están con un nivel más alto. Aquí nosotros estamos recién empezando, pero tiene su lógica por la cercanía que tenemos con la línea de frontera colombiana. una pregunta. ¿Existen estas drogas sintéticas variedades de formulación o es una misma expresión, como el fentanilo, por ejemplo, que es una droga muy, muy usada en Estados Unidos y que es un derivado médico realmente, ¿no? Cuéntenos un poco sobre eso. Hay variedades, es decir, Sí, efectivamente, la queratina, por ejemplo, que se utiliza en el lado veterinario. Tenemos un sinnúmero de drogas sintéticas que se han ido creando. Está de moda esta droga rosada, que es cocaína mezclada con otras sustancias y que se las está vendiendo en bares, discotecas, cosas por el estilo. Este, como le menciono, estos son drogas que en los muchachos también se ponen de moda. El Tusi, que le denominan, hoy en día es esa droga rosada, que no, que es puesto un colorante netamente para que se pueda ver que agradable esta sustancia, un poco llamativa, y por eso es utilizada netamente en estos lugares de diversión. Pues por eso que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, inclusive con los jóvenes, porque recientemente se realizaron unos conciertos donde no se vendía ningún tipo de alcohol. Era un concierto donde se vendía solo agua. Pero ¿qué estaba detrás de eso? De que los muchachos estaban consumiendo éxtasis, al alterarles el corazón, ellos se deshidrataban, tenían que estar tomando agua y todos estaban con caramelos o chupetes. ¿Y era por qué? Porque necesitan el azúcar por el desgaste que tenían por el efecto de la droga. Entonces, los padres tienen que estar conscientes de que los efectos y los muchachos conocen cómo utilizar este tipo de drogas y aparte de eso son los beneficios que cómo los venden, ¿no? Si una persona consume alcohol, quizá al manejar está susceptible a que le detengan. Una persona que consume este tipo de sustancias no tiene ningún tipo de verificación de que no está en sus cinco cabales porque no tenemos un detector de consumo de drogas en el sistema de tránsito y no existe tampoco. Entonces es necesario que este tipo de regulaciones que ya se están ejecutando aquí en el Ecuador, como le digo, todavía no tenemos grandes capturas porque nuestro país todavía depende de la cocaína por la cercanía que está en Colombia y todavía puede ser co- barato la cocaína. cor- cor- Pero cómo la estamos procesando internamente en el Ecuador es diferente. ¿En qué sentido? Los laboratorios lo que hacen, que son viviendas, ¿no? En cualquier lugar de Guayaquil, lo que hacen es tener la coca pura, la mezclan con bicarbonato, la mezclan con un químico y salen unas especies de rocas. Esas rocas las muelen y les hacen sustancia. Eso quiere decir adherir el bicarbonato a la cocaína para que sea más barato el producto y poder diversificar más. todo blanco. Ahora, en base a estas drogas sintéticas, exactamente. La idea es de que estas drogas sintéticas le mezclen con cocaína, que la ¿Por tenemos qué aquí en la siempre con cercanía, y es cocaína? utilizada como una medida ¿Por qué siempre con cocaína? El fentanilo no se mezcla con cocaína. ¿Por qué en este caso es necesario que sea con cocaína? Porque es como vender... lo digo, es netamente por la cercanía que tenemos con Colombia, porque
En Estados Unidos sería muy caro hacer ese procedimiento. Aquí en Ecuador es barato. ¿Por qué? Porque el momento en que yo cojo la coca es cara, pero si de cada gramo yo le hago 10 raciones de 1 gramo de cocaína mezclado con un químico, pues voy a tener mejores resultados. Entonces lo que hacen es generar este microtráfico con la mezcla. Es decir, es una falsificación de la cocaína. Claro que sí, claro que sí. La cocaína es la moneda paralela del narcotráfico en el Ecuador. Quiere decir de que se paga con droga a los muchachos que están en la calle, a los sicarios, a los que extorsionan, a los que secuestran. La organización como tal, como se dedican al narcotráfico, una parte de la droga la dejan aquí para el consumo interno y la comercializan como moneda. Eso quiere decir, no se ejecuta un pago económico con dinero, se paga con droga o con armas de fuego. Entonces, esa es la economía paralela del crimen organizado. ¿Cuál es la moneda con los que ellos intercambian? Coronel Santamaría, existen estudios, le pregunto, y para terminar, pues, interesante la charla, sobre cómo se divide el consumo de acuerdo a los estratos sociales. ¿Dónde está afectando más? ¿En el estrato más bajo, en el medio alto, en el alto, Coronel Santamaría? Bueno, ha sido un estudio como hacer un censo para determinar ese nivel, no, pero lo que yo le puedo decir en base a la experiencia de lo que he trabajado en los territorios, yo creo que los estratos más bajos son los más afectados. ¿Por qué? Porque justamente hay destrucción del tejido social, especialmente en los sectores marginales como Nueva Prosperina, donde no existe el núcleo familiar o de protección. Lo que sí le puedo decir es de que la economía se diversifica, mientras que en Prosperina una funda de cocaína o de marihuana estaba por los $2, lo que sí puedo decir de que en Durán estaba $5, y cuando llega a San Borondón eso llega a $10, la misma porción. Entonces se diversifica el costo en base al sector donde se la vende. Ajá. Y los muchachos, como le digo, realmente Prosperina para mí era cuando estaba 2 años trabajé ahí, era una lucha fuerte por lo que los chicos no tenían, primeramente sus padres eran consumidores. ¿Qué podíamos esperar de los hijos si los papás consumían? Y cuando se los detenía, los padres decían de que sus hijos son buenos porque llevaban televisores, que llevaban dinero, y decía, pero si sabe de su hijo a qué se está dedicando. Él está comercializando drogas. Dice, no, eso no me importa, pero es buen hijo porque me da plata a mí, o sea, los padres. Y con esa plata consumían los padres droga, o también ellos les llevaban. Entonces, como ve, ese tipo de destrucción conlleva a que todo un espacio de la sociedad realmente se destruya, y por eso es que son los niveles tan altos de violencia, especialmente en Nueva Prosperina. Hay que hacer una inversión general ahí en ese espacio, tomando en cuenta de que ni siquiera los servicios básicos los tenían. Todavía se distribuye el agua en tanqueros y las vías son de tierra y no tienen sistema de alcantarillado. Eso quiere decir que las aguas hervidas pasaban a media calle, y por eso es que a las orillas de las aguas hervidas pasan sin ningún tipo de control. Entonces es una afectación a la salud, que eso le corresponde al gobierno local, eso quiere decir a la alcaldía. Pero si no ha habido un abandono total de esos sectores, después estamos diciendo por qué Prosperina es el lugar más violento de Guayaquil. La Nueva Prosperina. Le quedo muy agradecido, Coronel Santamaría. Es un placer conversar con usted. Gracias por la información. Tengo una gran mañana y éxito en su trabajo. Muchas gracias, a las órdenes. Un saludo a la ciudadanía. Vamos al corte comercial, compañeros. César Febres Cordero. Él tiene la posibilidad de cambiarlo todo. Astrid Singre. Las quejas no son pocas y no son solamente de un sector, sino son de todos. Nino Casanello. Al menos la gente participa en la designación de su autoridad. Larisa Marangoni. Lo que estoy viendo es que la humanidad que ahora es re vaga. Jorge Chuya. Lo que más importa es el bienestar ciudadano. Pamela León. De alguna manera sostienen una lógica de punitivismo populista. Y un clásico de la radio en Ecuador. Muy buenos días, amable radio escucha. Don Ramón. Reciban ese saludo afectuoso, corazón a corazón.
En el programa de análisis y opinión que ha estado contigo por más de 25 años. Ese es un análisis, la verdad, lo que se hace. La mañana en RTP. No estoy criticando a los que están detrás del proyecto. De lunes a viernes, desde las 6:55. Que si la nota, que si no la nota. RTP.